Dinamarca, un pequeño país al norte de Europa y que junto a Noruega, Finlandia, Suecia e Islandia comparten un pasado nórdico. Hoy veremos curiosidades sobre la tierra danesa. El nombre completo del país es Reino de Dinamarca por su forma de gobierno por monarcas. Con una superficie de 43.000 kilómetros cuadrados, es uno de los países más pequeños de Europa y el más pequeño si se le considera dentro del mundo nórdico. Dinamarca fue unificada en el siglo X y fue la cuna de numerosos grupos vikingos que junto a los noruegos sembraron el terror en Europa occidental, llegando a controlar parte de Inglaterra y saquear las costas mediterráneas, llegando hasta Bizancio. Dinamarca tiene más de 400 islas, pero poco más de 70 están habitadas. Si contamos las islas de los territorios de ultramar, en total se acercan al millar. En Dinamarca, llueve o nieva con mucha frecuencia, aproximadamente cada 2 días, tiene fuertes vientos durante el otoño y el invierno, llegando a sufrir verdaderos huracanes. Dinamarca es un país extremadamente llano. El punto más alto de Dinamarca es una colina llamada Molleo y tiene 170 metros. Dinamarca es miembro de la Unión Europea, pero no utiliza el euro como moneda. Si viajas a ese país, deberás proveerte de coronas danesas. La bandera de Dinamarca es la más antigua del mundo. La leyenda cuenta que en el siglo XIII, cayó del cielo y en medio de una batalla fue recogida por el rey danés antes de que tocara el suelo. Con ella reunió de nuevo a las tropas, y ganó la contienda. Este color rojo con una cruz blanca. La palabra Dinamarca viene del escandinavo antiguo, Dan, honrado, y Mark, territorio. Dinamarca sería definida entonces como la tierra de los honrados. Copenhague es la capital de Dinamarca y tiene una población cercana a los 1.2 millones de habitantes. Dinamarca tiene fama de ser un país extremadamente liberal. En Copenhague existe un barrio llamado Christiania que fue en sus inicios, en 1971, una comuna hippie. En la actualidad, aún viven en él cerca de 1000 personas siguiendo ese estilo de vida alternativo. Disney se inspiró en el famoso Parque de los Jardines Tivoli de Copenhague para crear Disneylandia. Se construyó en la década de 1840 con la finalidad de distraer a la población de los problemas políticos. Dinamarca es el segundo país más seguro y pacífico del mundo. La tasa de delincuencia es bajísima y prácticamente no existen conflictos internos ni sociales. Los daneses son grandes aficionados a moverse pedaleando. En el país hay más del doble de bicicletas que de automóviles. 4.2 millones frente a 1.8 millones. Un 20% de las parejas danesas cohabitan, sin estar casadas en lo que ellos llaman matrimonio sin papeles. La gastronomía de Dinamarca ha sido tradicional y fuertemente influida por la cocina francesa, ya que el idioma y la cultura francesa ha tenido una influencia profunda en la casa real danesa y la clase alta. También es influida por otros países europeos como Italia. La cocina antigua del campo es similar a la de otros países escandinavos. Dos tercios de los daneses tienen un apellido que finaliza en sen, que significa hijo de. El danés más famoso es Hans Christian Andersen, el escritor del cuento La Sirenita. Relacionado con esto, en Copenhague hay una estatua de la Sirenita. El famoso juego infantil del Lego fue creado en Dinamarca. Ole Kirk Christiansen fundó la compañía en 1932 y la palabra Lego es la abreviación de dos palabras danesas Leg y God, que significan jugar bien. En 1958 se inició la producción de los pequeños ladrillos, y desde entonces se han vendido más de 320 mil millones de piezas en todo el mundo.
En el idioma danés no existe el por favor, más exactamente no existe una palabra para decir por favor. Algunos piensan que los daneses son mal educados por ello, pero esto se debe a que no están acostumbrados, ya que no existe una forma directa de decir por favor en danés. El alfabeto danés tiene 3 letras que no están en el alfabeto español ni en el inglés. Son 3 vocales y se colocan tras la Z. Estas son una A combinada con una especie de O tachada y una A con un círculo encima. Uno de los motivos que han hecho que Dinamarca sea el país de la felicidad es el establecimiento del estado del bienestar que garantiza el acceso a los servicios públicos desde el Acuerdo de Kansliergaard de 1933. De todas las islas y territorios que formaron al imperio colonial danés, hoy solo es dueño de las islas Feroe y de Groenlandia. Dinamarca ha albergado de los parques de atracciones más antiguos del mundo. Se trata del Bakken, en Klampenborg, y de los jardines Tivoli, en Copenhague, que se construyeron durante el siglo XIX. Las aguas del puerto de Copenhague están tan limpias que uno puede zambullirse en ellas sin problema alguno, así que es frecuente encontrarse a los daneses pegándose un chapuzón en el muelle. Igual sucede en otras ciudades como Odense, Aarhus y Aalborg. Los daneses tienen una playa estupenda en la que suelen practicar surf. Tanto es así que se la denomina Cold Hawaii, ya que aunque encuentres en ella buenas olas, la temperatura de sus aguas es gélida. Los fuegos artificiales y petardos están regulados muy restrictivamente en Dinamarca. Solo está permitida la venta de estos los últimos 15 días del año, y solo se pueden hacer explotar el día 27 al día 1 de enero. Los daneses son muy parametrados en sus comidas. Por ejemplo, ellos el desayuno lo toman entre 6 y 7 am, el almuerzo es al mediodía, y la cena es entre 6 y 7 pm. Dinamarca posee 10 patrimonios de la humanidad reconocidos por la UNESCO. Estos son